libro toma el título de Deuteronomio, pero la traducción correcta es palabras. Por eso se llama en hebreo Devarim. Y se llama Devarim porque comienza la parashat o comienza el capítulo 1 diciendo: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel a este lado del Jordán, en la tierra de Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazeró y Dizahar. Moisés le está recordando al pueblo los acontecimientos que habían, digamos, vivido los hijos de Israel y por la cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Moisés le recuerda el pecado que habían cometido, o los pecados que habían cometido, las rebeliones que ellos habían hecho en contra del Eterno, y por esa razón ellos habían tenido que estar 40 años en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida. Pero tenemos que entender que Moisés le está hablando a una nueva generación. En su mayoría, habían muerto en el desierto. Recordemos que Dios prometió que esa generación no iba a entrar, que era una generación nueva. Era una nueva generación. Esto también tiene que ver con lo que sucedió con la predicación del maestro. ¿Qué estaba predicando el maestro? Entrar al reino de los cielos. ¿A quién le predicó él? A esa generación. Si recuerdan las palabras de él, ¿quién va a entender esta generación? Esta generación se compara y da ciertos ejemplos. Entonces, esa generación a quien el Mesías le predicó, que pudieron oír la voz del Mesías, no pudieron entrar en el reino de los cielos por la dureza de su corazón, porque no quisieron arrepentirse. Pero eso no quiere decir que otra generación no entró. Esa no entró, pero vino una generación que sí está dispuesta a entrar y que tenemos esperanza de entrar. Y aquí sucedió lo mismo, porque eso era una sombra de lo que iba a suceder con la predicación del maestro. Siempre les recuerdo a las personas que Moisés no entró al pueblo de Israel en la tierra prometida. Él no entró. De la misma manera que el Mashiach no iba a poder introducir a su pueblo, a su generación, al reino de los cielos. Y que en este caso tuvo que ser otro, Josué, que es el que sí introduce al pueblo a la tierra prometida. Ahora, fíjense algo. ¿Quién era Josué? Josué era un fiel discípulo de Moisés. Moisés lo llevó a la puerta, pero no pudo entrar al pueblo. ¿Quién lo entró? Un discípulo. El Mesías no iba a entrar al pueblo. El Mesías sí iba a llegar hasta la puerta. ¿Por qué? Porque en medio de la predicación él tuvo que entregar su vida. Ahora, ¿quiénes son los que llevan el pueblo a entrar, a recibir el reino de los cielos?
los discípulos. De la misma manera que Josué, como discípulo del Mesías, lleva el pueblo a entrar físicamente a la tierra prometida, los discípulos del Maestro somos los que tenemos la responsabilidad de entrar al pueblo que está fuera, al reino de los cielos. Por eso les decía yo, hermanos míos, que nuestro trabajo es traer las personas a pactar con Dios, a que reciban el pacto. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso. De la misma manera que el discípulo de Moisés entró físicamente al pueblo a la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida no es otra cosa que entrar en el reino de los cielos. La tierra prometida es el lugar donde Dios supuestamente iba a gobernar. Tenemos que recordar que los primeros años gobernó Dios, hasta que el pueblo pidió un rey. Pero hasta ese entonces quien gobernaba la tierra era el Eterno. Y como Él era el que la gobernaba, ellos tenían la victoria segura. Pero ellos prefirieron tener tener un rey como lo tenían los otros pueblos. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, que los discípulos del maestro de Torá, no el maestro que rompe con la Torá, eso es otra cosa. Estamos hablando los discípulos del maestro de Torá, tenemos el compromiso de introducir las personas a la tierra prometida, no al cielo. Predicadores cristianos y católicos se están mandando a la gente para el cielo, y los predicadores del Islam y de muchas religiones del mundo. Ellos están enviando a las personas para otro lugar, porque ellos no son discípulos del maestro. Pero Josué, que era discípulo de Moisés, sabía que tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida. Y nosotros somos los discípulos del maestro, estamos en el lugar de Josué. Que debemos de entrar, ¿qué cosa? Entrar el pueblo de Dios, o debemos de ayudar al pueblo de Dios a que entre a la tierra prometida. ¿Y cómo se entra a la tierra prometida? Para entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer el pueblo? Recibir la Torá en el Sinaí. No hay tierra prometida sin detenerte en el Sinaí. Recuerden esto. Lo demás es religión. Lo demás son promesas de hombre. Lo demás es lo demás. No hay tierra prometida sin Sinaí. No existe. ¿Por qué? Porque en el Sinaí se te entrega la constitución de la tierra. Tú no puedes vivir en una tierra si tú no te adaptas a la constitución. Nos pasa muchísimo a los extranjeros. Llegamos a este país, queremos vivir en este país como cuando vivíamos en nuestros países. Aquí hay personas que agarran y comienzan a vender comida en la calle, porque lo hacíamos en nuestro país, pero la constitución de este país lo prohíbe, o las leyes de este país lo prohíben. Las personas entran por la frontera porque ellos creen que ellos tienen derecho a entrar por la frontera y no entienden que es un delito porque desconocen la Constitución. Y hay personas que se atreven a decir: nosotros no hemos cometido ningún delito, porque ignoran la Constitución. Hermanos míos, yo soy extranjero. Yo no estoy en contra de los extranjeros. La palabra de Dios me manda amar a los extranjeros. Pero necesitamos conocer la ley porque decimos cosas que no están correctas. Aquí oímos las noticias diciendo que los ilegales no han cometido ningún delito. Pues porque no conocen la Constitución de este país. Entrar por la frontera sin una visa, sin un permiso, es un delito, según la Constitución de esta nación. Así de sencillo. Entonces, no puedes entrar a la tierra prometida si no pasas por el Sinaí. En el Sinaí te van a dar, ¿qué cosa? La Constitución. Te van a enseñar cómo tienes que tratar la tierra para que no te vomite la tierra.
¿Estamos entendiendo esto? Lo que Dios te está entregando en el Sinaí es el manual de cómo debes de tratar la tierra y cómo debes de vivir con tu prójimo en la tierra. No vayas a hacer lo que hizo Caín. ¿Por qué? Porque te va a tocar irte de la tierra. O sea, no mates a tu hermano. Ámalo como a ti mismo. Entonces ese es el manual, hermanos míos. No puedes entrar en la tierra prometida si no pasas por el Sinaí. Por eso, mis hermanos, que a los cristianos hay que hablarle con claridad. No existe cielo, no hay otro lugar a donde vayamos a ir por ahora, sino a la tierra prometida. Al reino de Hashem, al reino de los cielos. ¿Dónde está eso? Acá en la tierra. Y para entrar en ese reino no se entra con religión, se entra pasando por el Sinaí. Cuando a nosotros nos dicen que la ley no es para nosotros, ¿saben qué están haciendo con eso? Nos están expulsando de la tierra. No nos quieren con ellos allá. Pero a Hashem le ha agradado meternos en la fiesta. Eso no es lo que dice la parábola del reino que hizo las bodas para su hijo. ¿Cómo está tan bien escrito aquí? Hay personas que no lo entienden. ¿Cómo está tan claro? Y no lo logran entender. ¿A quiénes metieron a la fiesta? A los que estaban en la calle. No eran invitados. No tenían ni siquiera ropa para entrar. No tenían las condiciones de entrar. Pero entramos. El Padre nos vistió, nos dio el traje para entrar. Y aunque el que está allá adentro, ¿verdad? Y piensa que nosotros no deberíamos de estar, pues resulta ser que estamos, porque el que hace la fiesta nos invitó. Y ese que está en la fiesta es invitado de la misma manera que el otro. Fíjense cómo comienza la parábola. Él invitó a unos. Algunos, ¿verdad? Dijeron que no. O muchos dijeron que no. Entonces invitó a otros y fue invitando. O sea, él invitó a Israel primeramente. No fue que Israel se lo merecía. Él lo invitó. Lo sacó de Egipto y lo invitó al Sinaí, al reino de los cielos, a entregarle la constitución. Muchos se quedaron allá en Egipto, los que salieron y los que recibieron, entonces comenzaron a entrar en el reino de los cielos. Ya nosotros conocemos la queja, la historia, con todas las quejas de ese pueblo que salió de Egipto, que nunca pudo desprender a Egipto de sus corazones. Vivieron en el desierto porque Egipto lo tenían grabado en el corazón. Lo primero que tiene que hacer el creyente, hermano, es deshacerse de Egipto. Si quiere llegar a la tierra prometida. Si no, le va a costar muchos años. Hasta que puedan, con el tiempo, poco a poco, deshacerse de ese mal. Entonces, aquí Moisés le está recordando a una generación y muchos de ellos no habían participado de los pecados que cometió la generación pasada o lo que cometieron sus padres. Pero él se dirige a ellos, a esa nueva generación, y una parte de la generación que había quedado, me imagino que habrían quedado algunos justos que estaban allí, y se dirige como que si fuesen ellos los que cometieron el error. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, entendemos esto? Recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entró? Pues las personas dicen que fue porque golpeó la roca. Sí, eso es lo que dice la Torá. Pero ¿qué dice el Midrash? Porque yo no creo que darle un golpe a la roca produzca la ira de Dios
y que le impida a Moisés entrar, o solamente eso, golpear la roca. Pues la Torá dice eso, sí, eso es lo que la Torá dice. Pero realmente, ¿sabes qué sucedió allí? Que Moisés le reclamó, regañó al pueblo. Eso fue lo que sucedió. Él lo regañó, lo exhortó, pero no solamente lo exhortó, sino que lo exhortó exageradamente. Les reclamó muy fuerte al pueblo. Y en parte el pueblo estaba pidiendo algo que era normal, estaba pidiendo agua. O sea, no es que el pueblo estaba quejándose por algo que injustamente. O sea, el pueblo estaba reclamando por agua y Moisés, que era un hombre conectado con el cielo, pues se le fue allí una luz. O se desconectó, se le desconectó un cable, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, él le reclamó al pueblo, regañó al pueblo, y Dios lo consideró como un insulto al pueblo que él había sacado de Egipto. Por eso no lo introduce. Claro, la Torá dice que fue porque golpeó la piedra. Pues eso así lo quisieron ellos, digamos, escribir, y así lo dice la Torá, y en eso estamos claros. Pero el Midrash no dice eso. El Midrash dice que fue el que insultó, digamos, que regañó al pueblo y de alguna manera lo insultó. Entonces, ese motivo impidió que él entrara. En otras palabras, ¿cómo tú vas a tratar de entrar a un pueblo que lo estás regañando? O sea, no lo vas a hacer. Eso fue lo que impidió a Moisés entrar a la tierra prometida. Bien, entonces, Moisés le está hablando ¿a quién? A una nueva generación, ¿verdad que sí? Esa generación no era culpable de lo que la generación anterior había hecho. Era una nueva. Habían nacido en el desierto y ellos estaban, ¿qué cosa? Tratando de entrar a la tierra, o sea, ellos iban a recuperar la tierra. Por eso que esa generación sí entró. Si se hubiera portado de la misma manera que la otra, ¿qué hubiera pasado? Le hubiese tocado otros 40 años en el desierto y sería la tercera generación. Pero esa generación que nació en el desierto fue la que sí pudo entrar. Miren, hermanos míos, que ahí tenemos una tremenda enseñanza. Aquellos que venían de Egipto, que querían las cosas fáciles, pues no entraron. Salieron de Egipto y ya quieren entrar en la tierra sin haber hecho mucho esfuerzo. Pero aquellos que tuvieron que vivir 40 años guardando mandamientos en el desierto, o sea, vivir en un lugar hostil, con la esperanza de entrar en el desierto, esos sí entraron. Eso nos enseña claramente, hermanos, que hay que esforzarse para entrar a la tierra prometida. Vamos a retomar las palabras de Moisés. Decíamos que Moisés le estaba, ¿qué cosa? Reclamando al pueblo. Aquí volvió otra vez a regañar al pueblo. Vamos a decirlo de esa manera, con esas palabras. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice que él lo pensó. Dijo, bueno, no lo voy a regañar. Que la última vez que lo regañé, ¿qué me pasó? Me prohibieron entrar a la tierra prometida. ¿Cómo es posible que él toma la decisión de regañarlos? Bueno, porque el Midrash dice que a él sí en esa ocasión lo autorizó Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo autoriza en ese momento? ¿Y por qué Dios, digamos, le condena o le castiga el hecho de que haya regañado, vamos a decirlo de esa manera, al pueblo cuando golpeó la piedra? Porque esta vez sí lo autoriza. Dos razones. Número uno, porque esa generación que estaba frente a él quizás no tenía claro todos los acontecimientos. Recordemos, hermanos míos, que todos echamos, ¿verdad? Todos contamos la historia a nuestra manera. Entonces Dios le quería dejar claro
a una generación que probablemente no tenía bien en claro por qué les tocó aguantarse 40 años en el desierto. Entonces sí le dijo a Moisés, dele con todo. Si los va a regañar, regáñelos. Para que les quede bien en claro por qué ellos sí están entrando y por qué sus padres no entraron. Esa es una de las razones. La otra razón es que Moisés se está despidiendo. Él se está despidiendo. Fíjense, hermanos míos. Él se está despidiendo ¿de quién? De su pueblo. Vamos otra vez ¿a dónde? A Juan 14. Por eso yo le digo que Juan 14 es maravilloso. ¿Qué sucede en Juan 14? El maestro se está despidiendo de sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando se despidió de su pueblo? Ayúdenme, hermanos míos. ¿Qué hizo? Les entregó la Torá, les habló de los mandamientos. Por eso es que en Yeshua se repite la historia. Él se va a ir y les deja claro que lo más importante son los mandamientos. Y de una vez le va diciendo que si lo aman, guarden sus mandamientos. Eso es para las personas que dicen que los mandamientos están abolidos. No han tenido claridad. No han entendido que se repite la historia. El segundo Moisés hace exactamente lo mismo que hizo el primero. Se está yendo y le dice, ¿saben qué? Les voy a recordar qué es lo más importante. Para que yo pueda permanecer en vosotros y para que ustedes sean verdaderos hijos del Padre, entonces, ¿qué hay que hacer? Guarden los mandamientos. Eso es lo que Moisés le está diciendo. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Que le estaba hablando a una generación que, aunque no habían cometido los errores que habían sido sus padres, él se dirige a ellos como si lo hubiesen cometido, para recordarles o para aclararle la verdadera historia. Por eso hay que recordarle a la gente las cosas, a la gente se les olvida. Por eso la predicación de la palabra no puede ser una sola vez. Por eso encontramos en la Torá como que si se entregara la Torá varias veces. No es que se está entregando varias veces. Es que Moisés la está recordando, porque él entiende que hay que recordársela al pueblo. Por eso uno de los mandamientos, ¿cuál es? Le recordarás. Se la repetirás, se la repetirás. A las personas hay que repetirle las cosas porque se les olvida. ¿Verdad que sí? Al único que no hay que repetirle las cosas es al burro. Fíjense, hermanos míos, a ese no hay que repetirle las cosas. Se cree que el burro, cuando tropieza con una piedra, él con esa no vuelve a tropezar más. Él tropieza con otra, pero con esa no. Él pasa por ahí 500 veces más y no vuelve a tropezar con esa. Pero el hombre sí. Por eso nos la recuerdan. ¿Sí sabían eso? Así lo creen las personas. Y por allí dicen que el burro no era tan burro, porque entró en el arca. Y los hombres no entraron. O sea, no era tan burro. Pero más allá de eso, el burro fue el que le dijo a Balaam que estaba en problemas. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense a qué nivel espiritual cae el hombre, que un burro tiene que hablarle. Pues no le habló un mono o un loro. Cierto que los loros tienen fama de habladores. Un burro fue el que le habló.
Bien, entonces, Moisés le está repitiendo esto al pueblo, a esa generación. Está recordando las palabras, está diciendo, bueno, ustedes ahora, perdón, ustedes ahora van a entrar, definitivamente sí van a entrar. Ya el Eterno me ha dicho que José los va a meter. Ya es un hecho. Ya ahora sí no hay vuelta atrás. Para que ustedes vivan allá, cumplan con los mandamientos que una vez yo recibí en Horeb. Mira cómo comienza el capítulo. Fíjense. Desde este lado de Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Hashem nuestro Dios nos habló ¿en dónde? En Horeb. En aquella montaña, en aquel lugar nos entregó ¿qué cosa? Los mandamientos, la constitución, hermanos. Eso hay que aclararle a las personas que la ley no es otra cosa que la constitución para vivir en la tierra. Por eso la ley tiene enseñanzas o tiene mandamientos que tienen que ver directamente con cómo tratar la tierra, cómo tratar los animales, cómo tratar el medio ambiente. Entonces, te está entregando la Constitución. Bueno, aunque tus padres recibieron la Constitución en Horeb, pues no entraron, porque violaron esa Constitución. O sea, no fueron dignos de recibir la tierra. ¿Qué fue lo que impidió que ellos recibieran la tierra? El no aceptar en sus corazones realmente la Constitución que Dios le estaba entregando. No vas a entrar a la tierra prometida sin ley. No, olvídate de eso. Eso es un cuento que te lo predican allá afuera, es una mentira que te quieren afuera. Por eso estamos bombardeados por dos bandos. Los cristianos nos dicen que no, que la ley no es para nosotros, porque no te quieren ver dentro de la tierra prometida. Pero vas al hermano mayor y también te lo dice, no, la ley no es para ti. Usted coma cerdo, usted haga esto, haga lo otro, no tiene por qué comer kosher. Porque eso no es para ti, eso es para nosotros nada más. Miren la posición que estamos nosotros, los que estamos retornando a la casa del Padre. Nos estamos enfrentando a dos mundos, a dos sistemas, y los dos sistemas son sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque si el Hijo os libertare, dígalo conmigo, seréis verdaderamente libres. No te puedes guiar por aquellos que te están diciendo que eso no es para ti. No, porque te están quitando la bendición. No guardes Shabbat, eso no es para ti. ¿Y por qué lo guardan ellos? Porque ellos saben que en el Shabbat hay una gran bendición espiritual. No lo quieren compartir. Y tú, como te crees el cuento, así como Eva se creyó el cuento con la serpiente, tú dices, no, es verdad, yo no guardo Shabbat. Y te pierdes de tremenda bendición. Te quedas desnudo, como se quedaron Adán y Eva. Entonces, Él les recuerda. Ahora, vamos, hermanos, a analizar esta situación. ¿No diríamos que es un poco injusto que Moisés se dirija a ellos como que si ellos mismos hubiesen cometido el error? Aunque sus padres fueron los que lo cometieron. ¿Por qué él dice, estas palabras habló Moisés a todo Israel? Bueno, si la generación que había cometido los errores había muerto y era una generación nueva, ¿por qué él se dirige a ellos como si ellos hubiesen cometido el error? Hermanos míos y amigos míos,
Esto lo vamos a encontrar en la Torá en muchas ocasiones. Miren, vamos al libro de los Hechos y vamos a buscar un pasaje que nos va a ayudar o nos va a dar a luz, por qué Moisés se dirige al pueblo como que si ellos hubiesen cometido los pecados de su padre. Libro de los Hechos, famoso capítulo 2. Este capítulo es súper importante para los pentecostales del nombre. El discurso de Pedro, a partir del 14. Versículo 23. Una vez que les habla de lo que está aconteciendo, mire lo que dice Pedro. ¿A quién se está dirigiendo Pedro en este momento? ¿A quién se está dirigiendo? No, pero ¿a quién se está dirigiendo específicamente? ¿Eran qué? Varones piadosos. Ojo con esto. Él no se está dirigiendo a los sacerdotes. Él no se está dirigiendo a los que entregaron al maestro. Por eso tenemos que entrar en contexto. Era el día de Pentecostés, ¿sabían qué cosa? Varones piadosos de toda la tierra que habían venido. Ellos habían llegado allí. Entonces, estas personas probablemente nunca conocieron al maestro. Por lo tanto, no lo podían haber entregado. Ellos habían llegado allí, no eran discípulos del maestro, para nada. Por lo tanto, tampoco ellos acusaron al maestro ni lo entregaron. Pero ¿por qué Pedro dice y se dirige a ellos y dice estas palabras? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Eterno, prendiste. Fíjese a quién se está dirigiendo él. A alguien que le está preguntando algo que no tiene nada que ver con el asunto. Él no tiene nada que ver con el asunto. Y dice, a este ustedes prendiste. Y no solamente eso, mataste. Por mano de inicuos crucificándole. O sea, Él les habla como que si ellos hubiesen cometido la entrega del Mesías a Pilato y Pilato a los soldados para que lo mataran. Así se dirige Pedro. Este mismo ejemplo lo tenemos en la parashá de hoy. Moisés se está dirigiendo al pueblo, a una generación que no tiene nada que ver con el pecado que cometieron sus padres, pero él se dirige como que si ellos lo hubiesen hecho. Y aquí está, hermanos míos, aquí está el ADN de la enseñanza. ¿Qué es el Shemat? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiere decir realmente el Shemat? ¿O de qué habla en su esencia? De unidad. Fíjense, cuando dice Adonai Eloheinu Adonai Echad, es uno. Y hablábamos la semana pasada de que Él haría un pacto entre mí y ti. Así, no dice entre yo y tú. ¿Por qué dice entre mí y ti? Es interesante. Porque es que nos hacemos uno. Nos hacemos uno con Dios. Entre mí y ti. Nos hacemos uno. Juan 14, hermanos. Vayamos a Juan 14 otra vez. Yo siempre los voy a llevar allá. Para que sean, ¿qué cosa? Uno, como yo y el Padre somos uno.
Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir estas palabras. Dios estaba en Cristo, reconciliando con sí mismo, reconciliando al hombre con sí mismo. Porque tenemos que entender, hermanos míos, la importancia de la unidad. Y por no entender la importancia de la unidad, estamos en los problemas que estamos y el mundo está como está. Porque hay unos que se consideran superiores a otros. Porque no podemos entender que Dios de dos pueblos hizo un solo pueblo. Porque no entendemos eso, porque vivimos en la separación. Somos expertos en separar. Cuando Dios está buscando unidad, nosotros estamos, ¿qué cosa? Buscando separación. Dios une al hombre y a la mujer para darnos a entender la importancia de estar unidos. Por eso es que el hombre con la mujer producen, ¿qué cosa? Repítalo conmigo, producen vida. ¿Qué hace la nueva ideología o el nuevo pensamiento, la filosofía del movimiento gay? Separar al hombre de la mujer. Lo separa. Coloca dos mujeres en un lado y dos hombres en un lado. Por eso no producen vida. Por eso es una doctrina de muertes. Y hay gente que salen con esas banderas con un orgullo tremendo allá afuera. No saben lo que hacen. Hay que repetir las palabras del maestro. Perdona a los padres. No saben lo que hacen. No se dan cuenta que para que se produzca vida se necesita una perfecta unión. Por eso la Biblia dice que el hombre estaba solo y que Adán miró que todos los animales tenían su pareja. O sea, él se dio cuenta de eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Le entrega una ayuda idónea. Los une. Y allí Adán entiende que ella es parte de su cuerpo, que ella es huesos de sus huesos. En otras palabras, esta es ideal para mí porque cuando nos unimos vamos a reproducirnos, vamos a producir vida, que es lo que Dios quiere. Israel, ¿por qué Israel está en problemas todavía? Porque el Mashiach no está de vuelta. Porque hay divisiones. ¿Recuerdan lo que estudiábamos la semana pasada? Que la gente está esperando al Mesías. ¿Y cuál es la realidad? Que el Mesías los está esperando a ellos. Esa es la realidad. La realidad más cruda es que Yeshua está esperando por su pueblo. No que el pueblo está esperando a Yeshua o al Mesías. Porque el Mesías está esperando como esperó José. Cuando José miró que Judá estaba dispuesto a dar su vida por su hermano, entonces se le declaró, se le reveló. Hasta entonces no. ¿O ustedes creen que toda esa historia de poner a Benjamín, llamar a Benjamín y detenerlo aquí, y decirle, poner la copa de José en el saco de Benjamín, que todo eso era una manera de José divertirse, o José quería venganza? Eso es lo que la gente piensa, porque no miran realmente la finalidad de José. Fíjense que José escoge a Benjamín. ¿Por qué escoge a Benjamín? Porque era su hermano. No era hijo de Lea, ni de las siervas de Lea, ni de Raquel, de Vilma, o ¿cómo era la otra? Silpa, ¿cierto?
Creo que se llamaba así, Silpa, Vilma, las dos siervas y Lea. Entonces, como por eso escoge a Benjamín. Dice, pues, este es el único que no es del grupo de ellos. Entonces, vamos a ver si son capaces de dar su vida por este. Si son capaces de dar su vida por este, entonces yo me les voy a revelar. Eso necesitan nuestros hermanos. Eso lo necesitan ellos. Ellos necesitan entender que a nosotros nos tocó pasar por un desierto tremendo también. Que somos del mismo pueblo, aunque luzcamos diferente. Como no nos vestimos como ellos, como no estamos en la reunión de ellos, pues ellos nos miran distinto y por lo tanto no somos parte del pueblo. Entonces, el Mesías está esperando eso. Está esperando que ellos comiencen a entender que no es por linaje sanguíneo. Que a nosotros nos une el Espíritu, como lo dice Saulo de Tarso. Lo que nos une a nosotros es el Espíritu, no la sangre. Porque si les uniera la sangre, Jacob y Esaú fueran los mejores hermanos. Caín y Abel serían perfectos. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, pero mira cuánto pelearon. Fíjense que Absalón, hijo de David, y lo quería matar. ¿Sí se dan cuenta que no es por sangre, hermanos míos? Que ese concepto de la sangre hay que sacarlo de la mente, hay que sacarlo de nuestro pensamiento, que eso lo que hace es dividir. Porque nosotros siempre estamos mirando la apariencia física de la persona y porque no luce como yo luzco, pues ese no es de los nuestros. Eso le pasó a los hijos de José. Pues ellos jamás se imaginaron que el que le estaba hablando era nada más y nada menos que su hermano. Y por eso los judíos, nuestros hermanos mayores, no miran a Yeshua. Porque ellos lo miran como vestido de griego, con ojos azules. Así lo pinta Hollywood. Se van a llevar tremenda sorpresa. Como nos la llevamos nosotros. Nosotros creíamos que él era un dios. Nos dimos cuenta que era un hombre. ¿Y cómo fue esa sorpresa para nosotros? Tremenda. Que era judío. Uf, tremenda sorpresa. Otra. Que no había roto con la ley. Tercera sorpresa. Que nunca rompió con su pueblo. Cuarta sorpresa. Que él solo vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso todo ahora lo entendemos. Puras sorpresas. Que era hijo de José. Que José es su padre. Mire cuántas sorpresas nos llevamos. Bueno, esas sorpresas se las van a llevar ellos. Lo que pasa es que los últimos son los primeros en llevarse sorpresas. Entonces, hermano, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando esto para poder resumir en cortas palabras por qué Moisés, antes de partir, le entrega la Torá a los hijos de Israel. Se la repite, los exhorta, los hace participantes a ellos, a una nueva generación, del pecado que cometieron sus padres. O sea, los regaña como si fuesen ellos. El Midrash dice que ellos todos se callaron, guardaron reverencia. Eso era una táctica del Eterno. ¿Saben por qué? Pues Moisés se iba. Sí, al que se va se le perdona cualquier cosa. Este se va a morir. Dígale todo lo que tiene que decirle, pues ellos no le van a decir nada. Porque ellos, su corazón está entristecido. Por eso dígale todo lo que quiera. Así, dígale todo lo que quiera, porque como tú te vas a ir, ellos no te van a reclamar. Pero en el corazón de ellos se van a quedar grabadas esas palabras.
O sea, Dios le dio carta blanca a Moisés para que reclamara, para que regañara a su pueblo. Lo hizo como si fuesen ellos mismos, para que entendieran que Israel es uno. Que el error de uno conlleva consecuencias a todos. ¿Cuántos discípulos habían? Uno bastó para entregar al maestro. No fueron dos, uno solo. Si esa pieza que está allí no se desliga del cuerpo, todavía estuvieran los discípulos unidos. Así de sencillo. Todavía anduvieran con el maestro. Uno solo produjo un rompimiento en el núcleo del movimiento nexarita y por uno solo fue entregado. Por eso, hermanos míos, por eso el mensaje del maestro antes de partir en Juan 14, él habla de la unidad como prioridad. Ustedes van a oír en los mensajes de él, el que permanece en mí, el que está unido a mí. Él habla siempre de eso, porque eso es lo que Dios le ha querido enseñar a Israel. Yo les decía la última vez, o en una de las ocasiones que estuvimos aquí reunidos, que Dios divide a Israel. ¿Quién lo divide? Dios. ¿Y saben por qué lo divide Dios? Porque ellos nunca valoraron estar juntos. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Quitarnos las personas que tenemos a nuestro lado para que nosotros la extrañemos, que no la valoramos. Entonces, Dios dividió a Israel en dos reinos. Dice, tú no lo valoras, te lo voy a dividir. Tú no valoras a José, ¿verdad? Tú dices que José es un soñador, ustedes dicen que José es un pedante. Se los voy a quitar. ¿Sabes qué dice el Midrash? Que con el tiempo ellos comenzaron a añorar a José. Sí. Y por eso Dios le quitó al Mesías. Se los quitó. ¿Ustedes no lo quieren? No lo quieren. Es más, es de su propia tribu. Ni siquiera de otra tribu lejana, para que no digan que no era de la tribu que permanecía en el templo y que permanecía en la tierra prometida, porque el norte había sido esparcido. Entonces, Dios le envía a alguien de su misma tribu, un maestro de Torá. Dice, ¿y qué deciden hacer ellos? No lo quieren. No, a ese no lo queremos. Entonces, no lo quieres, te lo voy a quitar. Me lo voy a tomar para mí. Yo siempre le dije a ustedes, o siempre he predicado, que Yeshua es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Y el que no lo quiere, entonces Dios se lo queda para él. Se lo quita. O sea, como no lo quiere, él se lo retiene. Y Yeshua es un regalo para el pueblo judío. El mejor regalo, la mejor perla, el tesoro, el misterio. Él es el esperado, el deseado. Pero ellos no lo quisieron. No lo quisieron. Es más, no lo quieren. Lamentablemente todavía no lo quieren. Entonces, ¿qué hace Dios? Se queda con él. Fíjense que Dios se queda con él, ¿por qué? Por el valor que tiene. Porque cuando tú vas a regalar algo que no sirve, si alguien no lo quiere, ¿qué pasa? Lo botas, ¿verdad que sí? Porque no sirve. Por eso es que a mí no me gusta regalar cosas que no sirven. Yo si voy a regalar algo, lo tengo que regalar bueno. Si no, no regalo.
Entonces, Dios te va a regalar algo que sirve, que es valioso, y es por eso que Él lo toma. Por eso aquí mismo en el capítulo 2 de los Hechos, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pedro? Decir que Él fue levantado de entre los muertos. O sea, Dios se lo retomó para Él. Como no lo quisiste, lo vuelvo a tomar para mí. Y cuando comiences a apreciarlo, cuando tú comiences a apreciar verdaderamente quién es Yeshua, te lo vuelvo a dar. En una ocasión Pedro lo negó, ¿verdad que sí? Pero le tocó llorar. Y es importante que hablemos de esto ahorita, porque ¿qué representa Pedro? Según el apóstol Pablo, ¿representa qué cosa? El apóstol a los judíos. Pablo dice que a Pedro se le entregó el ministerio de la circuncisión. O sea, fue enviado a predicar a las ovejas que estaban allá dentro de ese redil, para lo que nosotros conocemos Israel del entonces. O sea, Pedro es llamado a los judíos, para predicar a los judíos. Pablo no. Pablo fue llamado ¿a qué? A predicarle a los gentiles. Ahora, ¿quién conoce quién es el que recibe a Yeshua o quién recibe la revelación de Yeshua por primera vez? Pedro, que representa ¿qué? Al pueblo judío. ¿Quién esperaba al Mesías? Pueblo judío. Entendamos esto. Pero, ¿qué sucedió con Pedro? Después que él había dicho, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó. ¿Cómo pudo Pedro, digamos, tener de vuelta a esa perla, a ese premio? Porque lloró. Ahora vamos a ubicarnos con lo que está sucediendo con el pueblo judío. ¿Quién esperaba al Mesías? El pueblo judío. ¿Quién conoce del Mesías? El pueblo judío. ¿Qué pasó con ellos? Lo negaron. Lo están negando. ¿Y cómo van a recibir ellos de vuelta el Mesías? Pasan por el proceso de Pedro. Dice la Biblia que llorarán. Pedro lloró amargamente. Lloró mucho. Sintió que su alma se partía. Porque el pueblo judío pasa por el proceso de Pedro. Ellos tienen el conocimiento de la Torá, pero están negando al Mesías. Y la única manera que obtengan ese premio de vuelta es que lloren. Y por eso es que la palabra lo dice. Llorarán como aquel que pierde al unigénito. O sea, ¿saben cómo va a llorar el pueblo judío? De la misma manera que Faraón lloró cuando se murió su hijo. ¿Ya estamos entendiendo esto? ¿Por qué lloró el Faraón? Se le acababa el reino. El que lo seguía a él, murió. El que lo iba a suceder, a reemplazar en el trono, murió. Entonces, el judío va a pasar por ese proceso. Ahora no lo reconoce, lo va a reconocer. Pero para reconocerlo va a pasar por el proceso de Pedro, va a llorar, va a sentir dolor. Pero más allá de eso, hermanos míos, más allá de eso, se va a dar cuenta que él estuvo siempre tocándole la puerta. Que él estaba en Egipto, a donde un día lo entregaron. Cuando él es rechazado en su frontera, lo abraza Egipto, lo abrazó la iglesia católica, se lo robó y se lo llevó para allá. Y allá lo vistieron
con ropas romanas y lo vistieron de religión. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que allá, en Egipto, el Mesías estaba recogiendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que así como ellos no reconocen al Mesías, tampoco reconocen a las ovejas que él recogió. Porque no nos parecemos a ellos. Lucimos distinto, diferente. Eso es lo más tremendo. Por eso les explicaba yo que hay un doble lloro. Hay un lloro por haber rechazado al Mesías y habrá un lloro porque nunca entendieron que su hermano estaba afuera. Y que cuando su hermano quiso entrar, el hermano mayor se quejó. Eso está en la historia de la parábola del hijo pródigo. El padre está contento, él hace la fiesta, la oveja que está perdida, el hijo que está perdido, regresa al pacto, regresa al pueblo y el hermano dice, no, este no es parte del pueblo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque quiero que entiendan por qué Moisés se dirige al pueblo como que si ellos hubiesen cometido el error, aunque era una generación nueva. Para que entendamos, hermanos míos, la importancia de la unidad. Y para aquellas personas que todavía siguen dudando de eso, léanse Efesios 2. De dos pueblos hizo uno. De dos pueblos hizo uno. Y le daré a ese príncipe 2 varas. ¿Y serán qué cosa? Una sola vara. Mientras nos dividen allá afuera, nosotros estamos aquí para predicar unidad. Estamos aquí para predicar eso. Yo sé que es difícil esto. Yo sé que muchas personas lo van a rechazar. Pero estamos aquí no para predicar, no para que tengamos seguidores en YouTube. Estamos aquí para informarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel que ellas pueden ser parte del pueblo, aunque luzcan distintas. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó. Al Padre le agradó revelar en mí a Yeshua. Me quitó al Jesucristo romano y le agradó a Él revelarme a Yeshua. Miren esto. A Él fue el que le agradó. A Él. Y si a Él le agradó, ¿quién es el hombre para decir que no formo parte de su pueblo? Shabbat Shalom, hermanos míos. Shabbat Shalom.